Hola a todos, muy buenos días. Hoy de lunes comenzamos con una nueva formación de los seminarios de Scopus. Agradecemos vuestra presencia aquí y nada, como siempre, comenzamos presentando un poco las peculiaridades del curso y a partir de ahí abordamos los contenidos. Ya sabéis que estos seminarios vienen a durar en torno a 1 hora y 15 minutos. Hemos distribuido el contenido de Scopus en una serie de 7 temas que abordamos tanto por la mañana como por la tarde. Las sesiones de mañana y de tarde son iguales en cuanto a contenido. Yo soy Pablo Secades, consultor de soluciones de investigación para el Sevier. Con nosotros está mi compañera Cristiani Fiorín, que me da apoyo en la sesión de la mañana. Y al revés y por la tarde lo hacemos al revés. Cristiani da las sesiones y yo trato de dar apoyo en el chat y las preguntas y demás. Em, Podéis enviar vuestras consultas a recursoscientíficos@fecit.es. Cualquier duda que tengáis sobre el uso de Scopus, sobre la base de datos, ellos serán capaces de daros respuesta. Estamos grabando la sesión, con lo cual entendemos que dais vuestro consentimiento para que sea así. Y FECIT, y es FECIT, no el Sevier, la empresa para que Cristian y yo trabajamos, sino FECIT, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, enviará certificados de asistencia una vez finalizadas las formaciones, en torno a 5 semanas, 4 semanas después de haber finalizado las sesiones. Se os enviará un certificado de asistencia único en el cual figurarán el número de sesiones a las que hayáis atendido. Si habéis atendido a la serie completa, pues os computará como 7 formaciones. Si habéis atendido a una sola sesión, pues en el certificado único se indicará que habéis asistido a una sola sesión. Para acceder al certificado es necesario estar un tiempo mínimo dentro de la formación y asimismo contestar a una serie de preguntas que iremos lanzando a lo largo de la misma. Estas preguntas no se responden en el chat, no se responden en el apartado de preguntas, sino que se responden en una ventana emergente que se disparará, saltará en vuestras pantallas. Si no la vieseis, por favor, tratad de minimizar alguna de las pantallas o de las aplicaciones con las que estéis trabajando, porque es posible que quede oculta detrás de alguna de ellas. Cualquier duda que tengáis sobre los certificados, insisto, bueno, no me ha dado tiempo a responder la pregunta o cualquier tipo de cuestión de esa índole, por favor, comentarla con recursoscientíficos@fecit.es. Cristian y yo somos muy persistentes con esto, pero nosotros no tenemos nada que ver con los certificados. Nosotros damos las formaciones y ellos ofrecen los certificados. Y nadie me ha dicho nada, pero creo que estamos en la configuración del moderador. Ahora probablemente veáis la pantalla mejor. Bueno, Ahora sí. como ya sabéis, Scopus llega a vosotros a través de una licencia única con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que básicamente es el organismo paraguas que representa la investigación en España, tanto universidades, centros del CSIC, parques científicos, centros tecnológicos, organismos públicos de investigación. Bueno, ya sabéis que FECIT es, bueno, el paraguas de todo el ecosistema, digamos, español de investigación y desarrollo, y es a través de FECIT, a través del cual os llega la licencia de Scopus, el acceso a la base de datos con todo su potencial. Aparte de ofreceros la base de datos en sí misma, su acceso, FECIT ofrece formaciones tanto presenciales como online. Las online, un ejemplo, son estas en las que estamos ahora involucrados, y las presenciales, bueno, a lo largo del curso o del año, tanto Cristiani como yo nos desplazamos a diferentes instituciones, un total de 20, en las que, bueno, también ofrecemos formaciones presenciales. Esperamos contar con alguno de vosotros en alguna de nuestras visitas. Tenéis también desde FECIT una página de atención a vosotros, a usuarios, así como a vuestras bibliotecas, a vuestras instituciones, que es de nuevo la misma dirección de correo electrónico que hemos comentado antes, recursoscientíficos@fecit.es. Y bueno, damos de FECIT Scopus junto con FECIT da cobertura a más de 116 instituciones y bueno, ofrece un servicio, digamos, de apoyo permanente y constante para el uso de Scopus. Y es un poco lo que estamos presentando también en esta diapositiva. Más de 248 centros a día de hoy tienen acceso a Scopus, que es una de las bases de datos científicas más completas que existen a día de hoy en el mundo. Sé que muchos de vosotros ya sabéis lo que es Scopus, tal vez haya nuevas personas. Presentamos muy brevemente qué es la herramienta. Básicamente es una base de datos bibliográfica que engloba todas las disciplinas del conocimiento que existen.
publican o tenemos acceso a más de 100 millones de documentos. Se ha llegado a este hito a principios de este año, 2025. Hay más de 100 millones de registros, más de 100 millones de documentos científicos a los que podemos acceder en Scopus. Son documentos rigurosos, son documentos muy fiables, puesto que han sido revisados por pares, sometidos al escrutinio de las diferentes comunidades científicas, y la elección de las revistas que están indizadas en Scopus ha sido realizada por un comité externo de expertos que deciden o juzgan si una revista merece o no, o un libro merece o no ser indizada en la base de datos, acorde a unos rigurosos criterios de calidad. Dentro de los 100 millones de registros a los que podemos acceder, más de 25 millones podemos acceder al texto completo, puesto que están publicados en acceso abierto. Es decir, podremos acceder a metadatos, resúmenes, palabras clave, títulos, autores y demás, en 75 millones de documentos y 25 millones de documentos. Además de estos metadatos, podremos acceder a todos los textos completos. Y hay representadas más de 28.000 revistas científicas en la base de datos que provienen de más de 7.000 editoriales científicas. No todo el contenido de Scopus es del Sevier, ni mucho menos, tan solo un 9%. El resto proviene de otras editoriales científicas, de nuevo todas de prestigio y todas aportando material de calidad que hace avanzar a la ciencia, y esperamos ayuda de investigadores como vosotros a realizar su labor de una manera, bueno, pues rápida y lo más precisa posible. Hemos ido hablando de varias cosas a lo largo de la semana pasada, los tres módulos que impartimos, un marco teórico sobre Scopus, hicimos las primeras búsquedas más o menos sencillas y finalizamos el viernes pasado con unas búsquedas avanzadas, con la utilización de operadores booleanos, de códigos de campo, bueno, un poco cómo funciona el sistema de búsquedas en Scopus. Hoy hablaremos del perfil de autores y de organizaciones, y el resto de la semana hablaremos de revistas a nivel de contenido y a nivel de métricas, y finalizaremos el jueves con un pequeño taller práctico sobre cómo escribir un artículo científico de la manera más apropiada posible, de tal forma que los editores y los revisores que la reciban estén contentos, al menos en los aspectos estilísticos, y vean que os lo habéis tomado en serio y aumenten vuestras posibilidades de éxito de publicación en esa revista. Si queréis acceder a material anterior, si os habéis perdido algún curso, si queréis completar vuestros conocimientos sobre Scopus, existen las LibGuides de Scopus, las guías de biblioteca que llamamos, en las cuales está todo el material que Cristian y yo os ofrecemos de una manera muy bien estructurada, con videotutoriales, muy bien explicado, y bueno, al que tenéis acceso libremente a través de la página que estamos compartiendo en la pantalla. Asimismo, todas las grabaciones de estas sesiones quedarán disponibles en la página de recursos científicos de FECIT, en el apartado de formación online. Ahora mismo están alojados en este repositorio los vídeos de las sesiones de finales de 2024, pues más o menos a la vez que recibáis los certificados, unas 4 o 5 semanas después de haber terminado con estas sesiones, se alojarán los nuevos vídeos, que son estas sesiones a las que estáis accediendo. Están abiertas constantemente, siempre se pueden revisitar en caso de que tengamos alguna duda, en caso de que queramos, se nos haya olvidado algo, queramos refrescar nuestros conocimientos, pues podéis acceder a estos vídeos en esta página de FECIT. Y sin mucho más, comentar de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de los perfiles de autor y organizaciones, es decir, básicamente cómo explorar, analizar, exprimir un poco a nivel de datos la producción científica de un autor, de un investigador o de una organización. Em, yo creo que puede ser muy útil, como os decía, a la hora de buscar colaboradores o a la hora de buscar una institución, una universidad o un centro de investigación en el que trabajar o con el que colaborar. Vamos a ver dónde aparecen los perfiles de autores y cómo funcionan las coautorías. Vamos a hablar un poquito de cómo se genera un perfil de autor, cómo se le asigna un identificador de Scopus, qué conexión tiene con ORCID, qué es el autor wizard. El autor wizard es la herramienta que nos permite corregir errores que pueda haber en los perfiles de autor, cómo crear una alerta, en fin, igual que más o menos cómo funcionaba para los documentos, aquellos que hayáis venido a sesiones anteriores, bueno, va a funcionar un poco la creación de alertas y demás para los autores. Asimismo, hablaremos de cómo se busca una afiliación, cómo se llama un perfil institucional, y cómo se pueden extraer datos de las mismas. De nuevo, como veréis, Scopus lo presenta de una manera muy intuitiva, en formato gráfica, en formato tabla,
con datos que yo creo que pueden ser relevantes e interesantes, bueno, aunque solo sea por cacharrear y jugar un poco con ellos, ofrecer información relevante. Y de la misma manera, bueno, veremos las métricas que se aplica a un autor, a una organización, un poco todo en general. Como veréis, es extenso todo lo que se puede hacer, pero yo creo que si os damos unas pistas, unas pautas iniciales, vosotros seréis capaces luego de explorar por vosotros mismos todas estas funcionalidades y de alguna manera, bueno, pues sacar la información que cada uno necesite para cada aspecto de su investigación o su desarrollo como investigador. Bueno, vamos a pasar a la base de datos y aquí estamos ya de nuevo. Me imagino que ya os vaya resultando familiar esta imagen en la que estamos. Habíamos visto hasta el momento todo lo que tiene que ver un poco con las búsquedas de documentos. Como veis, esto tenía que ver con la primera pestaña. Esta es la página inicial. Acordaos que es importante tener una cuenta de usuario y estar dentro de vuestra sesión para sacar las máximas potencialidades de Scopus, crear alertas, guardar búsquedas y demás. Y para ello lo sabréis cuando este pequeño balón de la parte superior derecha de la pantalla contenga vuestras iniciales. Esto os indicará que estáis dentro de Scopus. Bueno, pues habíamos visto inicialmente este apartado de documentos, que era donde hacíamos una búsqueda tanto sencilla como avanzada y vamos al apartado de autores. Y esto nos permitirá bueno, hacer una búsqueda de la producción científica en concreto. ¿Cómo se genera un perfil de autor? Y esto sería lo primero que tendríamos que clarificar. Un perfil de autor se genera de manera automática en cuanto tengáis una publicación indizada en Scopus. Es decir, vosotros hoy escribís vuestro primer artículo, lo publicáis en una revista de calidad que está indizada en la base de datos. En ese momento, una vez que este artículo aparezca publicado e indizado en la base de datos, se os creará automáticamente un perfil de autor. Y esto lo hacen algoritmos de forma completamente automática. Son muy precisos, pero de vez en cuando pueden contener errores. Pueden contener errores porque si nos apellidamos con un apellido muy común, si tenemos un nombre muy común, incluso compartimos afiliación con personas que tengan nombres similares, no es fácil para el algoritmo en el 100% de los casos discriminar entre autores. Ahora pondré un ejemplo de a qué me refiero. Imaginaos una universidad china con investigadores con el mismo nombre, cómo asignar cada artículo de la manera más correcta posible al autor que tiene el mismo nombre, que trabaja en la misma institución y demás. Veremos cómo corregir esto y entenderéis bueno, en los siguientes minutos a qué me estoy refiriendo. En cualquier caso, para buscar cómo funciona la producción científica de un autor, simplemente nos tenemos que ir a la pestaña Authors y podemos buscar por su nombre de autor, por su ORCID, no sé si lo sabéis, pero el ORCID es el identificador estándar, digamos, de investigación. Es una agencia externa, no tiene nada que ver con nosotros, ORCID, y es un lugar donde podéis mostrar vuestros perfiles. Es muy flexible, no es como Scopus que os crea un perfil automático, en este caso ORCID lo creáis vosotros mismos y vosotros mismos incluís bueno, pues los artículos que publicáis, las becas o proyectos en los que participáis, quiénes son vuestros colaboradores y demás. A día de hoy, para un investigador es importante tener visibilidad y aunque nadie os va a requerir tener un número ORCID, mi consejo es que lo tengáis. Es fácil que haya gente buscando investigadores en el mundo para colaborar o pupilos a los que acoger o, bueno, a través de ORCID hay una comunidad de investigación en la cual se expone la producción científica de cada autor. Y Scopus conecta con este ORCID, que insisto, es independiente. Y también podréis buscar autores por palabra clave. Bueno, hemos estado trabajando los últimos días con palabras como hipoxia, deporte, cryptocurrency. Bueno, pues por palabra clave también podríais buscar autores relacionados con esas palabras claves. En cualquier caso, vamos a poner el nombre de un autor. Eh, a mí hay uno que me gusta mucho de mi época de investigador que se apellida Semenza. Si sabemos el nombre, en este caso es Greg, pero no lo voy a poner
para mostraros el ejemplo, podríamos incluir también el nombre del autor y también podríamos incluir incluso una afiliación, si sabemos dónde trabaja o ha trabajado el autor. Como veréis, hay un histórico de los lugares donde ha trabajado un autor, incluso si tiene más de una afiliación en un momento en concreto, eso también se puede indicar en el sistema. En cualquier caso, vamos a hacer una búsqueda únicamente en este caso utilizando el apellido del autor. Como digo, incluimos el nombre en el cajón de texto, vamos a buscar y vemos que nos aparecen 66 resultados. Es decir, en Scopus hay 66 autores con el apellido Semenza que han publicado al menos un artículo indizado en la base de datos. El autor que a mí me interesa sé que es Greg Semenza, pero podrían ser cualquier otro. Entonces tendríamos que explorar en la lista y ver cuál es el nuevo. Voy a dar la circunstancia de que dos semenzas o un mismo autor tuviera su perfil duplicado. Es decir, el sistema ha entendido que uno de los artículos, este hombre, vamos a suponer que ha publicado dos artículos en revistas indizadas en Scopus. Y el sistema entiende que son dos autores diferentes, puesto que no ha tenido criterios suficientes como para entender que es el mismo autor. Y esto os podría pasar a vosotros. Es posible que podría ser que tuvieseis publicados 5 artículos y 3 estuvieran, digamos, adscritos a un perfil de autor y otros 2 a uno diferente, siendo los dos el mismo. Vosotros podríais pedir que se os unifiquen esos perfiles de autores. Y es a esto a lo que me refería hace 5 minutos cuando os decía que el algoritmo no siempre discrimina de manera 100% correcta. Vamos a suponer que el autor uno y el autor 2 fueran el mismo, que vosotros fuerais Greg Semenza y Carlos Semenza, porque os llamaréis Carlos Semenza y el sistema os separará la autoría. Podríais pedir que os unieran vuestros perfiles de autor. Simplemente tendríais que seleccionar quiénes sois vosotros y como veis, si solamente hay un autor, este apartado está oculto todavía, pero en cuanto seleccionamos el segundo autor, se nos permite pedir que unifiquemos los perfiles de autor. Simplemente tenéis que accionar este botón y esto os va a llevar a una ventana donde podéis pedir en vuestro propio nombre o en el nombre de otro investigador, y este es un trabajo que algunas veces realizan las bibliotecas, que se unifiquen los perfiles. Se os va a pedir, se os va a preguntar si es vuestro perfil o si no es vuestro perfil. Vamos a decir que estamos pidiendo los cambios en nombre de otra persona, le damos a continuar y aquí es donde podríais pedir los cambios. Podríais decir cuál es vuestro nombre principal o cuál queréis que sea vuestro nombre principal, cuál queréis que sea la organización en la que trabajáis actualmente, cuáles son vuestros documentos, explorar vuestros documentos, pedir que os eliminen alguno en caso de que no pertenezca a vosotros, pedir que os añadan algunos otros en caso de que sí pertenezcan. En fin, este es el lugar desde el que podéis pedir que se os cambien o actualicen los detalles de vuestro perfil. Y esto es algo automático, se creará un número de ticket y, bueno, el equipo se pondrá en contacto con vosotros para asegurarse de que el que está pidiendo la corrección lo hace de buena fe y es posible, porque si no sería muy caótico, como podéis imaginar, y a partir de ahí se implementarán de nuevo los cambios que habéis pedido, se actualizará vuestro perfil y se corregirán aquellos errores que no fueran subsanados con anterioridad. Bueno, es importante saber esto más que nada porque a veces, bueno, pues nuestros perfiles no están del todo correctos y suponed que tenéis publicados 20 artículos, de los cuales 17 están atribuidos a uno de vuestros perfiles, 3 no. Bueno, pues si mostráis vuestro perfil de 17 estáis perdiendo 3 artículos que, bueno, no dejan de también reforzar vuestra calidad como investigadores. Bueno, sabemos que es Greg Semenza, a quien queremos estudiar, digamos, quien queremos saber a qué se dedica. Simplemente accionando sobre su nombre se nos lleva a la página de lo que es realmente el perfil de autor. Y aquí es donde vamos a ver, bueno, pues cómo hacer el análisis de su producción científica y cómo explorar y bucear un poquito en lo que ha hecho. Así de primera mano. Disculpa que estoy aquí cambiando ventanas un poco. De primera mano vais a ver el nombre, vais a ver la última institución a la que pertenece o con la que ha trabajado este autor, pero podéis ver algún detalle más simplemente mostrando toda la información. Si mostramos toda la información, se nos abre este panel desplegable en la parte de la derecha y aquí es donde vemos todos los nombres que se nos ofrecían el autor Feedback Wizard, que es lo que os mostré para unir los perfiles de autor.
Asimismo, bueno, vais a ver el Scopus ID, que es el número identificador de Scopus, y es un número único que se asigna a cada autor una vez que tiene un artículo publicado en una revista indicada en Scopus. Y bueno, pues podéis ver el historial en qué instituciones ha ido trabajando a lo largo del tiempo y podéis, bueno, tener una vista resumida o una vista completa de cuál es su periplo, digamos, de investigador y por qué instituciones ha ido pasando. Y asimismo, pues tenéis un pequeño resumen de las áreas de conocimiento a las que ha aportado su trabajo, es decir, a qué áreas de conocimiento están ligadas o conectadas las revistas en las que ha publicado sus artículos. Bueno, pues como veis ya de un primer vistazo, podemos ya tener una idea clara de, bueno, este investigador, pues viendo simplemente cuando empecé a investigar todos los centros en los que ha trabajado y demás, y la amplia gama gamas de áreas de conocimiento, ya nos podemos hacer una idea de que bueno, es un autor prolífico y una vez que vemos esto del autor, lo primero que se nos muestra es el número de documentos, de citas y su índice H. Y estos son todo, digamos, un poco métricas de calidad de autor. Este hombre ha publicado 501 documentos, como veis aquí también, que han sido citados 138.000 veces por más de 72.000 documentos. Y esto viene a querer decir que de media cada uno de sus artículos ha sido citado por otro artículo al menos dos veces en ese artículo, y que tiene el doble de número de citas que de documentos que citan a este autor. Y bueno, además de esto veis el índice H. Y el índice H, digamos que es una métrica de autor que ofrece Scopus y que nos indica la relevancia de este autor. ¿Cómo se calcula el índice H? Hoy voy a intentar explicarlo de una manera intuitiva porque a veces es un poquito de lío, pero es poco. Vais a su índice H simplemente y os aparece la siguiente gráfica que explica un poco cómo es el índice. Y es un índice que básicamente cuanto mayor es, nos habla de mayor calidad como investigador de esta persona. ¿Qué significa que el índice H es de 180? Básicamente lo que tenemos que hacer es ordenar sus artículos por número de citas de mayor a menor. Como veis, el primer artículo, que se titula Targeting Hive One Alpha for lo que sea, tiene 5.800 citas, el segundo documento 5.470, el siguiente 4.434. Estos son el número de citas que ha ido recibiendo cada uno de estos artículos. Insisto, escribimos u ordenamos la serie de artículos de este investigador acorde al número de citas. Bueno, si vamos bajando en este orden y llegamos al artículo número 180, vemos que el artículo 180 ha recibido 181 citas. Sin embargo, el artículo ordenado en la posición 181 ha recibido 175, es decir, tiene menos número de citas que la posición que ocupa. Ese es lo que marca el límite del índice H. El día que este artículo reciba 6 citas, va a quedar citado 181 veces y el índice H de este investigador subirá a 1. Es decir, el índice H de este investigador lo que nos dice es que tiene 180 artículos que al menos han sido citados 180 veces. Si el índice de impacto fuera 25, quiere decir que hay 25 artículos con 25 citas, y el 20 al menos, y el 26 ya tiene menos de 26. Entonces, básicamente, esto es lo que indica el índice H y lo que muestra es, bueno, es un análisis de citas. Básicamente, cuanto más citado es un autor, más importante bueno, su calidad científica, digamos. Se os puede pedir, dependiendo que estéis pidiendo una beca para una organización u otra, que presentéis vuestro índice H en un tiempo concreto, por ejemplo, en los últimos 5 años, en los últimos 10 años. Tenéis la posibilidad de hacer esto simplemente eligiendo un rango temporal aquí. Vamos a suponer que piden nuestro índice H de los últimos 10 años. Evidentemente va a ser menor, puesto que hay mucho menos tiempo para recibir citas. Como veis, ha bajado a 51. ¿Y qué quiere indicar 51? Pues que este autor, al menos en los últimos 10 años, tiene 51 artículos que han recibido al menos 51 citas. Y como veis, el que está en posición 52 ya ha recibido menos de 52. Básicamente esto es el índice H. Creo que más o menos puede quedar claro, es intuitivo el conocimiento. Bueno, volvemos a los detalles del autor. Y otra cosa interesante de ver también es
cómo es la relación de número de artículos publicados con el número de citas recibidas a lo largo del tiempo. Y para esto Scopus nos ofrece una gráfica que yo creo que es relevante, que es interesante y que bueno, da una idea de cómo es la dinámica de producción y citación de un autor. Y es un poco el gráfico que vemos aquí. Aquí vemos a lo largo del tiempo el número de artículos que ha ido publicando. Esto se presenta en el eje izquierdo de las IES, un máximo de 32. Y bueno, como veis, cada barra representa un número, el número de documentos. Aquí en azul vemos que este año ha publicado 19 documentos, el siguiente 18 y demás. Esta es la dinámica de publicación y en el eje de las IES en la parte derecha se nos pone el número de citas. Fijaos que la escala es diferente, una va a 32, otra va a 10.000 y aquí podemos ver su dinámica de citas. Bueno, yo creo que esto también es una gráfica interesante para saber, bueno, su producción es muy homogénea, ha ido publicando más o menos el mismo número de artículos a lo largo del tiempo. Evidentemente el número de citas es acumulativo, con lo cual va aumentando y ya veis que, bueno, que tiene mucha calidad. Y podéis ver bueno, lo que se llama Citation Overview, simplemente accionando este botón se nos llevará a otra ventana en el cual bueno, pues veremos un poco esto en más detalle. Tenemos a Scopus un poco perezoso hoy, así de lunes, pero esperemos que se vaya recomponiendo a lo largo del día. Bueno, parece ser que nos deja un poquito colgados, a ver si actualizando. Bueno, básicamente sí va a mostrar lo mismo de una manera un poco más expandida, más en detalle, ¿no? Trabajando un poquito más en exacto. Aquí es donde lo veis y aquí se os ofrecen ciertas posibilidades más. Como veis, esto es algo más completo, pero básicamente viene a ser la misma gráfica, pero podemos acceder a los datos numéricos en formato tabla. Como veis, estos números son accionables. Si accionamos cualquiera de estos números, iremos al número de citas que han recibido estos documentos. Y bueno, aquí tenéis el histórico a lo largo de los años, viendo todas las citas que han recibido cada uno de los documentos. Tened en cuenta que esta lista son más de 500 artículos, o sea, podéis seguir navegando. Aquí hay poco número de citas, puesto que son los artículos más recientes, con lo cual no han tenido mucho tiempo a ser citados. Eh, pero bueno, se puede ordenar por los más citados y digamos que, bueno, dar un pequeño vuelco a la tabla, se nos ofrecerán los datos de otra manera, pero podemos acceder a la misma información y ya veis que como la dinámica de artículos son citados, bueno, de manera importante a lo largo del año. Es una persona con muchas citas. Insisto, el mismo formato tabla que habíamos visto antes, pero más expandido y eh, alguna información más. Como veis, también podemos seleccionar un rango de años y se nos ofrecerá y actualizará, dependiendo del rango de años que elijamos, los datos acorde a lo mismo. Hemos ampliado un poco, en este caso, bueno, el número de documentos no ha cambiado, el número de citas es muy parecido, el índice H mm, tal vez sí, casi igual. Se pueden excluir citas propias para hacer este análisis de citas. Tened en cuenta que lo que estamos analizando básicamente son citas que ha recibido este autor. Ya sabéis que vosotros os podéis autocitar, no hay que pasarse con las autocitas, pero si encaja citar un artículo previo que hemos publicado, hay que hacerlo. Entonces, bueno, podéis excluir las citas de un autor en concreto, citas propias o excluir citas de libros y todo esto nos hará actualizar la gráfica acorde a nuestros cambios. Podríamos jugar con esto durante horas, os invito a que lo hagáis vosotros mismos. Como veis, es todo muy intuitivo, está todo muy bien claro y si tenéis interés en, pues eso, en ver qué 142 documentos citaron a este artículo publicado en 1996 que fueron citados en el año 2005, pues simplemente accionando este número accederéis a la lista completa de documentos. Bueno, no me quiero demorar mucho aquí porque si no quitamos tiempo para las instituciones también y como os digo, hoy hay bastante contenido. Bueno,
qué más podemos hacer? Podemos crear una alerta y ya hemos visto que se podían crear alertas de documentos, es decir, cada vez que un documento nuevo que tenga los criterios de búsqueda que nosotros hemos considerado para buscar esos documentos aparezca, recibiremos un mensaje. Pues de la misma manera, cada vez que este autor, Greg Semenza, publique un nuevo artículo, si creamos una cita de alertas, que la podemos llamar Semenza Grey, recibiremos un mensaje, un mail a la dirección que nosotros elijamos, que no ha de ser necesariamente la misma que utilizamos para entrar en Scopus, con la frecuencia que nosotros queramos, puede ser diaria, semanal o mensual, incluso elegimos el día del mes o de la semana que queramos, creamos la alerta y simplemente encontraremos esta alerta en nuestro perfil de autor, vamos a alertas, veréis que hay alerta de documento, veréis que hay alerta que hay alerta de autores. Veréis que hay alertas de citas. Entonces, bueno, hemos creado esta alerta el 24 de marzo de 2025 que se llama Greg Semenza, y esto nos indica que cada nuevo artículo que entre en la base de datos autorizado o coautorizado por este investigador, se nos informará de ello vía mail. Esto es cómo funcionan las alertas. Y siempre insistimos mucho en que es importante tener una cuenta de Scopus y estar dentro de la misma para poder aprovechar todo su potencial. Y esto es una de las facetas, uno de los aspectos que hay que tener en cuenta o que nos permite tener un perfil de autor y nos permite, bueno, sacarle más jugo a Scopus. Bueno, pues como veis, podéis crear una alerta de búsqueda de autor y demás. Además de esto, podemos ver, bueno, todos sus documentos, el número de documentos todos los documentos que tiene, y de nuevo los podemos ordenar acorde a diferentes parámetros, por la fecha de publicación, por el número de citas, por el nombre del autor y demás. Podemos ver, digamos, el impacto que tiene este autor, y el impacto en este caso se relaciona con los campos en los que ha publicado, y en este caso se trata de asociar, ya sabéis, bueno, es un estándar hoy en día, todos los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 que hay, que forman parte del programa Horizonte 2030. Entonces, bueno, como medida de impacto de un autor, Scopus asocia documentos a diferentes objetivos de desarrollo sostenible, dando una idea de en qué campos trabaja o a qué ayuda dentro de este contexto de ODS este autor. Asimismo, se nos muestra la colaboración tanto internacional como con empresas que tiene este autor. Pues esto indica que el 36% de los artículos en la lista de autores hay al menos un autor que no pertenece a la afiliación donde está trabajando en el momento en que escribe el artículo, y que el 2,1 de sus artículos, el 2,1% de sus artículos tiene una relación con alguna empresa. Y bueno, se puede ver en en qué revistas ha publicado en cuanto a calidad. Los documentos publicados en los percentiles más altos. En este caso son un percentil, digamos, que divide una revista en 100, en la calidad de una revista en 100, indica la posición de esta revista en cuanto a calidad. Bueno, pues que tenga 74,3% de sus documentos en revistas que están en el 25% mejor es un indicativo de la calidad. Esto en cuanto al número de citas, y esto en cuanto al Site Score, que es la métrica de revista que ofrece Scopus y que contaremos en detalle en la sesión de mañana. Y de la misma manera hablaremos de otro índice de impacto, que es el Field Weighted Citation Impact, que es un índice de impacto ponderado por disciplina. Ya sabéis que hay disciplinas como la biomedicina con muchísimas citas, hay otras disciplinas con menos citas, como pueden ser ciencias sociales en muchos casos. Este índice lo que trata es de ponderar y equilibrar la métrica de impacto o de calidad de una revista para que sea, digamos, una comparación justa y no discrimine por ramas del conocimiento. Esto lo veremos con más detalle mañana. Entonces, bueno, esto es un poco, nos da de una manera un poco intuitiva cómo un autor puede
cómo se puede analizar el impacto de un autor. Asimismo, podemos ver el número de citas y en este caso simplemente lo que se nos están mostrando son los 72.000 documentos que citan a este autor. Hablamos en sesiones anteriores de preprints, que son esos artículos que aún no han sido revisados por pares, pero que sí son alojados en repositorios, se envían a una revista y mientras sucede todo el proceso de revisión del artículo, el contenido o el conocimiento que ha generado este autor está disponible en forma de preprint. En este caso, este autor ha decidido o tiene ahora mismo 4 artículos en forma de preprint, lo cual indica que es posible que estén bajo un proceso de revisión en una revista. El número de coautores, pues como veis, esta persona, todos sus artículos han sido publicados en total con 3.996 autores, lo cual, bueno, pues como podéis imaginaros, es un nombre realmente alto. Los topics, las áreas de conocimiento en las que ha participado, y bueno, pues como veis, mucho hipoxia inducible factor, hipoxia, es un poco su campo de conocimiento, era el que me dedicaba yo. Bueno, podéis acceder a cada uno de estos campos de conocimiento simplemente accionando el nombre del mismo y se os dará, bueno, pues un poco de qué trata este tema, los artículos más importantes relacionados con el mismo y luego los propios autores, los propios documentos del autor relacionados con este tema en concreto. Bueno, yo creo que es muy informativo y como investigadores, una vez que empecéis a trabajar con la herramienta, bueno, pues no sé muy bien qué ha sucedido aquí, pero algo debería de encontrar. Bueno, como veis, hay nubes de palabras y demás. Bueno, os invito a que juguéis con ello. Vosotros conocéis vuestros campos de conocimiento, vosotros conocéis vuestros autores favoritos, entre comillas, digamos, aquellos que os inspiran, que permiten que vuestras investigaciones se enriquezcan con sus hallazgos y demás. Yo creo que, bueno, es muy juguetón, entre comillas, todas estas opciones que tenemos en Scopus. Y finalmente se ofrece información sobre las becas que le han dado. Y esto puede ser muy interesante en el sentido de que si sabéis qué organismo está financiando una investigación que es, al menos temáticamente, similar a la vuestra, pues a lo mejor es un sitio a donde pedir financiación en un futuro. Esta información desde un punto de vista práctica puede realmente ser muy útil también. Bueno, podéis editar el perfil y esto de nuevo os llevará al Author Profile Wizard y esto de editar el perfil tiene que ver de nuevo, insisto, con las correcciones. Como veis, vamos a la misma página que íbamos antes. Si queréis información sobre el Author Profile Wizard, vaya, perdón. Bueno, os iba a indicar dónde podéis acceder a más información sobre el Author Profile Wizard. Damos a Edit Profile. Esto nos lleva, digamos, a la página de nuestro perfil de autor. Y una vez que estamos dentro, en este caso yo no soy Semenza, como veis aquí tenéis About the Author Feedback Wizard y esto os llevará a otra ventana donde se os informará un poco de cómo funciona y cómo es el proceso de desambiguación que permite que, bueno, que nosotros pidamos correcciones y que se nos atribuyan nuestros artículos, los nuestros, y a lo mejor se ha atribuido por error uno que no es nuestro, pues que lo saquen de nuestra lista y demás. Toda la información del Author Feedback Wizard lo tenéis en esta página del Support Center, ¿no? Del centro de apoyo de Scopus. Y puede ser muy interesante para vosotros el visitarlo si tenéis un perfil de autor o si tenéis algún problema con duplicidades y demás. Todos estos aspectos técnicos van a través del Author Profile Wizard, por eso estoy siendo persistente, porque a veces recibimos, hay alguien que nos dice, "Ojo, podéis ayudarnos a modificar el perfil", realmente lo hacen estos equipos. Nosotros este aspecto técnico no lo podemos tratar. Bueno, pues estos son los documentos, esta es la información a la que hemos obtenido, esta gráfica de citas y demás. Y bueno, hay información sobre el autor que también puede ser relevante. Pues qué posición ocupa en los artículos. Ya sabéis que en algunas disciplinas el primer autor suele ser el investigador que hace la mayor parte del trabajo práctico, digamos, experimental y demás. El último autor suele ser el jefe de grupo, el supervisor. Los autores intermedios han ayudado. Eso es en algunas disciplinas cómo funciona y nos puede dar una idea del grado de experiencia de un autor, como es el caso. Hay otras áreas como las ciencias físicas que simplemente van ordenados
alfabéticamente, con lo cual esta información es menos relevante. Vosotros conocéis vuestras áreas de conocimiento y podéis saber la trascendencia que tiene que un autor ocupe la primera autoría, la última autoría, que sea un coautor o que sea un autor único. Bueno, tenéis toda esta información también en la página inicial. En cualquier caso, podemos hacer un análisis de los documentos que ha publicado este autor y para ello lo único que tenemos que hacer es acceder a este apartado que es eh, mm, hacer estos documentos, hacer una búsqueda de estos documentos para que nos aparezcan como si hubiéramos hecho una búsqueda de las que comentamos en los primeros días. Es decir, nos aparezcan el listado de documentos, pero un poco navegables, digamos. Entonces, bueno, van a aparecer todos sus artículos. En la parte izquierda nos aparecerán los filtros que hemos estado viendo a lo largo de las sesiones pasadas. Como veis, Scopus trata de ser muy homogéneo en el sentido de ofrecer la información presentada de manera similar y podéis pues ir reduciendo los artículos o el análisis de artículos de esta persona simplemente utilizando los filtros de la izquierda. Y en este caso, y vamos un poquito al campo o lo que hablamos de la búsqueda avanzada, veis que simplemente ha buscado por Author ID. Esto es lo que ha hecho el Scopus. Le hemos dado un nombre de autor y nos ha buscado simplemente por autor. Si vamos añadiendo filtros, pues se nos hará más larga la query, como hemos visto. En cualquier caso, si queremos hacer un análisis de la producción científica de este autor, y lo que se hace para un autor, como veréis, se hace para una institución o se hace para un set de documentos cualquiera, lo único que tenemos que hacer sería elegir aquellos documentos sobre los que queremos hacer el análisis. En este caso vamos a hacer un análisis completo del autor y vamos a seleccionarlos todos y nos vamos a este apartado que pone analizar los resultados. Si accionamos este botón, vamos a ver si Scopus se porta y nos lleva a donde queremos. Vamos a recargar la página. Esto nos llevaría a una página de análisis de documentos que espero funcione. Vamos a ver. Bueno, como veis, estamos de nuevo en los documentos, el mismo autor, los seleccionamos todos y vamos a analizar resultados. Se nos abre una nueva ventana. Siempre hay cierta tensión con que pueda no funcionar bien la herramienta cuando estamos haciendo estas sesiones. Esperemos que nos muestre lo que queremos ver. Bueno, pues aquí veis un poco cómo va el análisis. Eh, Todos los análisis se pueden ajustar en cuanto al rango temporal, eligiendo con estos cajones temporales los años que queremos ver. En este caso vamos a analizar toda la trayectoria científica de este investigador. Como veis, se nos presentarán los resultados, digamos, o el análisis tanto en formato tabla como en formato gráfico y ambos son exportables. Podéis exportar los datos de la tabla o los datos del gráfico simplemente yendo a Export y podéis salvar la tabla como formato Excel o la gráfica se os generará un archivo, una carpeta zip y ahí tendréis esta gráfica en diferentes formatos. Lo tenéis, si no me equivoco, en formato PDF, JPG y en algún otro formato que podáis utilizar para incluir en vuestras gráficas, en vuestras presentaciones y demás. Todo lo que voy a mostrar, tanto en formato gráfico como en formato tabla, podrá ser exportado. Y lo primero que se os va a presentar es un histórico temporal del número de artículos que ha ido publicando este investigador. Entonces, bueno, básicamente veis una línea de tiempo en el eje de las X, en el eje de las Y es el número de documentos y simplemente pues el número de documentos que ha ido publicando a lo largo de cada año. Y si accionáis cada uno de estos puntos, se os llevará, en este caso, los 19 documentos que ha publicado en 2000. Y esos 19 documentos podéis acceder a ellos a través de la tabla. En el año 2000 ha publicado 19 documentos. Si accionáis el 19, pues os llevarás a esos 19 documentos. Asimismo, podéis acceder a información sobre cuáles son las revistas en las que más ha publicado este autor y que os pueden dar a vosotros una idea de en qué revistas publicar vosotros si trabajáis en temas similares. Y en este caso se indica también en formato tabla la revista y el número de artículos de este autor publicados en esta revista y en este caso además en la gráfica tenéis una línea temporal. Podéis deseleccionar revistas y sacarlas de la gráfica
e incluir otras que os aparezcan en la lista. Bueno, pues insisto, para saber un poco el tipo de revista en la que publica este autor, creemos que es algo bastante interesante. Y de nuevo, todo es exportable en formato gráfico y en formato tabla. En este caso podréis ver los coautores, quiénes son aquellos investigadores que han colaborado y cuántos documentos han coautorizado con el doctor Semenza. Y en este caso, pues el doctor Prabhakar tiene 39 documentos en Scopus coautorizados con Greg Semenza. Gilkes tiene 32. Y bueno, un poco lo mismo, podéis elegir añadir, quitar, acceder a los documentos que tienen coautorizados y demás. Podemos ver de qué país provienen los artículos. Esto también tiene que ver con sus coautores y evidentemente este hombre tiene localización norteamericana o estadounidense, con lo cual es obvio que todos los documentos tienen esa localización, pero además ha colaborado con personas de China, de Japón, de Alemania. Bueno, de nuevo formato tabla, formato gráfico, todo exportable. Bueno, simplemente son datos que, dependiendo cómo los tome cada uno y el interés de cada uno, pues puedan aportar más o menos información relevante para vosotros. ¿Cuál es la tipología de artículos que más ha publicado? Y como veis, la mayoría de sus artículos son artículos científicos al uso, sobre los que hablaremos en la última de las sesiones, dándoos estas pistas que comentaba al principio sobre cómo escribirlos apropiadamente. Pero también tiene revisiones sistemáticas, 97 artículos de sus 561 son revisiones sistemáticas. Tiene, bueno, pues tiene algún capítulo de libro, algún editorial, algún otro. Y de nuevo podéis acceder a todos sus artículos científicos simplemente accionando este número, el 294. Y sobre este número, sobre estos 294 artículos, podréis correr el mismo análisis. Iríais a Analyze Results y llegaríais a algo parecido a esto. Y finalmente se os ofrece información sobre el área de conocimiento a las que pertenecen las revistas que han publicado estos artículos. Y bueno, como veis, la mayoría es bioquímica, genética y biología molecular, tiene algo de medicina, bueno, una parte multidisciplinaria, algo de farmacología, toxicología y demás. Bueno, a mí me parece que es muy intuitivo, es una manera muy digerida, digamos, de acceder a un análisis bastante completo a muchos niveles, en muchas capas de la producción científica de un autor. Y por último, y volvemos un poco a la relevancia de que financien nuestras investigaciones, quiénes son las agencias que han ido financiando la mayoría de las investigaciones que han dado lugar a los artículos que este hombre ha publicado. Y con esto cerramos un poco todo lo que tiene que ver con el perfil de autor. Simplemente es un pantallazo, os invito de nuevo a que vosotros juguéis, exploréis y con vuestros propios perfiles, con los perfiles de autor de otros autores y demás. Dime, Cristiani. Hola Pablo, no te vuelvo una pregunta que pasó algún par de veces aquí, si puedes volver un poco en esta cuestión de orden de autores. El índice H, ¿quieres decir? No, 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 orden de autoría, primer autor y lo... Ah, vale, no, simplemente, vale, ¿cómo llegar a ello? Dices. Sí, o qué significan, o cómo verlos y está todo eso. Vale, bueno, volvemos a nuestro perfil de autor. Vamos a ver si encontramos a... el orden de las autorías es un poco lo que quería indicar. Yo en la disciplina en la que trabajé, que era biomedicina, en general, la posición de un autor, pero esto, insisto, es casi anecdótico dentro de una formación de Scopus porque depende de la disciplina. Pero en algunas disciplinas, el autor, la posición que ocupa un autor indica cuál ha sido su contribución en el artículo. Si eres el primer autor, en la mayoría de los casos ha sido el investigador predoctoral o el investigador postdoctoral que ha, digamos, dirigido la investigación, entre comillas, tanto a nivel práctico como teórico. Pues ha desarrollado hipótesis, ha hecho una gran parte de experimentos, los ha analizado, ha escrito el artículo y demás. El último autor suele ser la persona que, además de financiar la investigación, aporta también hipótesis, ideas y demás. Casi más es un marco teórico que práctico, digamos, una persona más de despacho que de laboratorio, con más experiencia y demás. Y los autores centrales son pues una persona que ha hecho un experimento concreto porque conoce la técnica, otra persona que ha hecho un análisis estadístico. Hoy en día también los artículos son más transversales y a lo mejor tienes un médico trabajando con un ingeniero que desarrolla una máquina para tratar una enfermedad, con el informático que desarrolla el software. Bueno, pues estos autores suelen ser más para un puesto más central. Y es lo que veis aquí. Simplemente en la página de los detalles de autor vais a la parte de la derecha, veis la dinámica de citas y posteriormente veis que él ha ocupado
de todos los artículos publicados, ha firmado dos como primer autor, es decir, el 1% de sus artículos son como primer autor. Y sin embargo, como último autor, son el 46% de sus documentos. Esto lo que nos quiere decir es que ha tenido una carrera investigadora rápida, se ha empoderado rápido y en la mayoría de sus artículos ha figurado como último autor, no solo como autor intelectualmente generador de ideas, sino también, en muchos de los casos, el que produce financiación. Insisto, esto depende del campo de conocimiento, no aplica para todos. No penséis que siempre es el caso. Por ejemplo, en física, que era el otro ejemplo que ponía, la lista de autores va por orden alfabético. No tiene nada que ver con esto. Con lo cual, esta información es dependiente del campo de conocimiento con el que trabajemos. No la toméis como un estándar de calidad porque es informativo, de información, pero no es como el índice H, que es una métrica numérica que nos indica la calidad de la producción científica de un autor. Es un poco como las gráficas que hemos mostrado. Simplemente nos dan una información, un panorama muy completo, una imagen muy completa de, bueno, de aspectos relativos a la investigación de este hombre, pero si queremos un análisis numérico y objetivo, pues tendremos que ir al índice H, por ejemplo, y como habéis visto, hemos podido elegir rangos temporales, hemos podido excluir citas, autocitas, citas de determinados autores, citas de libros y demás. Y ese valor numérico es el que sí que nos indica la calidad científica de un autor. Bueno, con esto yo creo que más o menos terminamos lo que tiene que ver con los autores. Insisto, mi recomendación es que juguéis con la máquina todo lo que podáis y si os parece, vamos a lanzar la primera de las votaciones de hoy. Vamos a ver si la encontramos. Hoy es la sesión número 4 y aquí va la primera de las preguntas. ¿Qué tenemos que hacer si nuestras publicaciones no aparecen en nuestro perfil de autor? Se puede hablar con el soporte técnico, se pueden seguir los pasos del Author Feedback Wizard y se puede hablar con la biblioteca diciéndoles, bueno, que nuestro perfil de Scopus no es correcto. Sí, Cristiani. Perdón, vi la mano levantada y pensé que había alguna otra pregunta que pudiéramos contestar. Para aquellos que tengáis problemas con que no veáis la ventana emergente, espero que no seáis ninguno, pero si fuera el caso, por favor, minimizad alguna de vuestras otras ventanas porque tal vez haya quedado oculta detrás de las mismas. Bueno, veo que vais votando en cantidad. Y nada, ahora comentaremos un poco cómo hacer el análisis institucional y va un poco en el mismo sentido que hemos hecho con el del perfil de autor. Hay alguna pequeña diferencia, pero los autores duplicados, Juan Antonio, simplemente pones el apellido del autor y se te dará una lista de autores. Si hay un autor duplicado, debería tener los mismos apellidos, el mismo nombre. Lo que pasa es que a lo mejor en un caso, imagínate que tú has trabajado en la institución A, has publicado una serie de artículos en esta institución, te has ido a la institución B y publicas otra serie de artículos. Tu nombre es el mismo, sin embargo, la institución ha cambiado y el sistema puede considerar que sois dos personas diferentes. Pues cuando busques por tu apellido, se te ofrecerán ambos nombres asociados con dos instituciones diferentes y tú lo que quieres es que te unan el perfil en uno para que al final la atribución de artículos vaya sobre la misma persona, para que los artículos publicados en la institución A y en la institución B, que ambos son tuyos, se vean reflejados en un perfil único, de tal manera que tengas toda la atribución de artículos. Si sabéis que tenéis artículos publicados y no tenéis un perfil de Scopus, es muy posible que sea porque la revista no está indizada en Scopus. Todo el contenido de Scopus y todas las métricas que se hacen y todo el análisis de citas y demás tiene que ver con lo que está dentro de la propia herramienta. Por lo tanto, yo, por ejemplo, tengo 28 artículos científicos, os tengo publicados 31, de los cuales solo 28 figuran en Scopus. La calidad de esos tres restantes, bueno, pues probablemente no sea tan buena. Vale, vamos a cerrar la votación. Doy 30 segundos más. Aquellos que no hayáis votado todavía, hacedlo, por favor, porque el tiempo va corriendo. Ya nos acercamos a las 11 y hay que seguir un poquito. Bueno, finalizamos la votación y compartimos los resultados. Lo que tenéis que hacer es seguir los pasos del Author Feedback Wizard, que bueno, os llevará una comunicación por mail con el equipo y os permitirá actualizar todos vuestros datos. Bueno, volvemos a la página inicial de Scopus. Simplemente mencionar una cosa muy brevemente y es que podéis buscar un investigador por área temática
En este caso es el apartado de Researcher Discovery. Tenéis que ir aquí y ponéis palabras clave. Y en este caso lo que va a hacer es una búsqueda de investigadores, pero va a tener en cuenta, el algoritmo va a tener en cuenta cosas que van más allá del número de citas. Y es, por ejemplo, lo que se os muestra en esta pantalla. Busca algo que sea reciente, documentos relacionados con hipoxia, autores que han publicado documentos relacionados con hipoxia desde 2021. Lo que te trata de hacer es, te permite buscar un colaborador, un investigador que esté justamente ahora trabajando de manera lo más intensa en este campo posible. Y esto muy interesante a la hora de buscar colaboradores. Bueno, veis un nombre, podéis ir al perfil, podéis ver sus documentos y a partir de ahí intentar establecer una comunicación con este autor si es que buscáis un colaborador o simplemente inspiraros en sus artículos. Y básicamente bueno, si vamos una previsión, se puede ver un poco el perfil de este autor y se puede también de la misma manera ir al perfil completo desde este apartado. Hemos estado en el Preview Profile que nos lleva esta información y si vamos al View Full Profile veremos el mismo tipo de información que hemos visto cuando analizamos el autor de ese menzo. Y ahora finalmente, y para terminar un poquito la jornada, vamos a dedicar algo de tiempo a hablar de los perfiles institucionales. Básicamente es muy similar al perfil de autor. En lugar de analizar el set de documentos de un autor, vamos a analizar el set de documentos de una institución. ¿Dónde lo encontramos? Pues al lado teníamos autores, Researcher Discovery, vamos a Organizations, que vienen a ser las afiliaciones. Y en este caso, bueno, pues vamos a buscar una organización en España. Según vayamos escribiendo, se nos irán ofreciendo, irán ofreciendo posibilidades. Bueno, simplemente vamos a buscar una, vamos a buscar la Politécnica de Valencia y a ver si el sistema nos ofrece alguna institución que tenga este nombre o relación con el mismo. Bueno, pues como veis, hay varias instituciones que llevan Universidad Politécnica de Valencia dentro de su nombre. La que queremos es la Universidad Politécnica de Valencia. Como veis, tiene un número de ID, tiene la ciudad a la que pertenece, el territorio nacional, simplemente accionando eh, el nombre, en este caso de la institución, pues vamos a acceder a el listado de documentos que ha publicado esta institución a lo largo de los años. Como veis, desde que se fundó ha publicado más de 62.500 documentos que han sido confeccionados, escritos, investigados por más de 11.145 autores. Y podemos acceder a la lista de documentos o a la lista de autores simplemente accionando el número respectivo. Se puede ir a editar el perfil de la institución, pero en este caso es más la responsabilidad de los bibliotecarios que están al cargo de esta institución. Hay que tener unos permisos especiales, no todo el mundo puede hacerlo, y de la misma manera que se corregían perfiles de autor por el Author Profile Wizard, aquí tenemos el Institution Profile Wizard, que insisto, solo algunos bibliotecarios a los que se les permite acceder a esta información tienen la potestad, el derecho de actualizar los perfiles institucionales en caso de que haya errores. Eh, bueno, a priori se nos ofrecen los documentos, la estructura de la institución, los colaboradores y de nuevo una asociación con los objetivos de desarrollo sostenible. Vemos que estos 62.500 documentos se pueden, digamos, agrupar por área de conocimiento. En este caso, la Universidad Politécnica de Valencia es muy prolífica en ingeniería, en ciencias de informáticas, en matemáticas, tratándose de una universidad politécnica tiene sentido y lo vemos tanto en formato de tabla, de nuevo, como en formato de gráfica, y de nuevo se puede ordenar pues, de mayor a menor número de documentos publicados, así como alfabéticamente. Y también podemos ver por fuente, por qué revistas son aquellas en las que más ha publicado esta institución. Bueno, pues como veis, estas son las revistas con el número de artículos que la institución ha ido publicando a lo largo del tiempo. Y de nuevo, podéis acceder al listado de documentos simplemente accionando el botón. Se puede ver la estructura de la institución, los centros asociados o conectados a la Universidad Politécnica de Valencia, por si queréis hacer un análisis más fino de los documentos que cada uno de estos centros ha ido publicando. La estructura jerárquica depende mucho de cómo la institución quiere hacerlo. Hay instituciones que no tienen ninguna jerarquía debajo, hay instituciones con jerarquías muy complejas como la Universidad de Harvard,
que os invito como ejercicio que podéis hacer una vez finalizada esta presentación para que veáis su estructura. Asimismo, podéis ver con qué instituciones colabora la Universidad Politécnica de Valencia en mayor o menor medida. Bueno, pues veis que trabaja mucho con la Universidad de Valencia, que están justo al otro lado de la calle, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, bueno, con muchos de estos, bueno, con diferentes instituciones. Vemos que la primera extranjera es el Centro Nacional de la Investigación Científica francesa, el número de artículos que publican y demás. Bueno, podríamos, por ejemplo, ir a los 860 documentos en los cuales la Universidad Politécnica de Valencia ha colaborado con el Centro Nacional de la Investigación Francesa y hacer un análisis como el que hemos hecho para el autor. Accionamos el 860, iremos a los 860 documentos en los cuales ha colaborado la Politécnica de Valencia con el Centro de la Investigación Francesa y se nos dará una lista de documentos. Y esta lista de documentos, pues de nuevo, igual que hicimos con los autores, lo único que tenemos que hacer es, si queremos hacer un análisis más detallado, simplemente accionamos y vamos a analizar resultados. Y como siempre, podéis guardar vuestra búsqueda. Ya veis que aquí la query ha cambiado. Hay un ID, un identificador de afiliación, un número, y hay que limitar aquellas colaboraciones con otro número de ID, con otro identificador de afiliación. Simplemente para hacer el análisis que vimos antes, elegimos los documentos, vamos a analizar los resultados y podemos ver pues, desde las áreas de conocimiento en las que estos artículos aparecen, en qué revistas han sido publicados, cómo ha sido la dinámica de publicaciones a lo largo de los años. Bueno, un poco lo que habíamos visto para el autor reflejado para una institución. Como veis, también se pueden seleccionar los años para hacer un análisis un poco más fino, más detallado. Y vamos a ver que básicamente los datos que obtenemos son muy similares a los que hemos obtenido para un autor. Y en realidad, este análisis lo que está haciendo es un análisis de un set de documentos, de un grupo de documentos. Podríamos haber buscado documentos por palabra clave y hacer el mismo análisis, independientemente de que fueran diferentes autores o diferentes instituciones los que hubieran participado. La presentación de los resultados siempre es igual y se trata no de que sea aburrida, sino de que sea coherente y robusta y que no nos volvamos locos haciendo análisis diferentes de un autor, de una institución y demás. Entonces, bueno, veis los documentos por año, podéis verlos con quién han coautorizado, por ejemplo, por área de conocimiento, ¿no? Pues es en física y astronomía donde más han publicado juntos ambas instituciones. Podéis ver bueno, quiénes son los autores más prolíficos de estas instituciones, acceder a sus documentos y demás. Bueno, es muy similar al análisis que hemos hecho de un autor, pero en este caso es un análisis institucional. Y yo creo que tiene bastante sentido todo lo que vemos, en el sentido de las disciplinas, siendo una universidad politécnica, pues que sea ingeniería, matemáticas, informática y demás, los de investigación que hacen progresar las áreas de conocimiento, en fin, todo lo que hemos visto para el autor lo podemos ver para una institución, para un grupo de documentos y demás. Bueno, como se nos va echando el tiempo encima, vamos a hacer alguna otra pregunta y en este caso creo que va a tener que ver con las instituciones. La pregunta que os lanzamos es la siguiente. ¿Con qué institución no española publica más la Universidad Politécnica de Valencia? No española. ¿Es la Universidad de Gante? ¿Es la Universidad Técnica de Dinamarca? ¿O es el Centro Nacional de la Investigación Científica francesa? Siempre decimos, no es requisito imprescindible que contestéis correctamente a las preguntas para acceder al certificado, pero sí que contestéis las preguntas. Y bueno, veo que en general hay bastante atención por cómo van saliendo los resultados. Rubén nos pregunta cómo puedo hacer puedo hacer para clasificar las diferentes instituciones que se encuentran vinculadas a una búsqueda realizadas a través de keyword. Pues te lo voy a mostrar muy rápidamente, Rubén. Simplemente haces una búsqueda y tendrás uno de los filtros en la parte izquierda. Cuando queráis hacer cualquier tipo de filtrado, cuando queráis hacer más estrecha vuestra búsqueda, id a los filtros de la izquierda y buscad ahí porque seguramente hay un filtro que cubra vuestras necesidades. En este caso vamos a documentos, vamos a suponer que has hecho una búsqueda por un término, sorprendentemente y en un alarde de innovación voy a poner hipoxia, nos saldrá un listado de documentos que eran
varios cientos de miles, si no recuerdo mal. Y en la parte de la izquierda tenéis varios filtros. En este caso, bueno, pues como veis, Greg Semenza aparece listado, puesto que es un autor muy prolífico. Tenéis varios tipos de filtros y uno de los filtros son las afiliaciones. Y aquí creo que es a lo que te referías con tu pregunta. Podéis mostrarlas todas, por defecto se os ofrecen 5, pero si las mostráis todas, aparecerán todas las instituciones que han trabajado en el campo relacionado con la hipoxia y a priori se os ofrecerán ordenados por su mayor o menor producción científica. Creo que esto más o menos responde a la pregunta. María José nos está contestando en el chat. María José, tienes que contestar en la ventana emergente si quieres que tu respuesta compute. Eh, si no encuentras una ventana emergente con las posibilidades de respuesta, minimiza algunas de las otras que tengas por ahí porque es posible que haya quedado oculta. Vamos a dar un par de, bueno, 30 segundos más y ya lanzamos la última de las preguntas. Búsqueda de documentos por afiliación y affiliation name. Una afiliación, al igual que a un autor, dentro de la base de datos se le da un indicador, un identificador numérico. Entonces, hay una afiliación, la Universidad Politécnica de Valencia, que corresponde a un número, igual que haya un autor al que se le asigna un ID, de tal forma que puedes buscar o por nombre de la institución o por el ID que lo representa, vienen a ser sinónimos. Bueno, vamos a ir cerrando esta pregunta para que nos dé tiempo a lanzar la última y terminar a tiempo. La respuesta correcta era el Centro Nacional de la Investigación Científica y así lo habéis contestado el 70% de vosotros. Y ya para ir finalizando, lanzamos la última de las preguntas del día, que también tiene que ver con instituciones. Y la pregunta que os hacemos es, ¿en qué áreas de conocimiento publican más la Universidad Politécnica de Valencia y el Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia? Y os damos tres opciones, en el área de conocimiento de la química, de la ciencia de los materiales o de la física y la astronomía. Y estar un poco más, de estar un poco más atento, tal vez. Interesante, voy a mirar a ver si hay alguna pregunta por aquí sin contestar. José Luis pregunta cómo se puede desglosar la producción de cada universidad por facultad. Eso depende de cómo haya generado la estructura jerárquica la propia institución. Hay instituciones en las que se puede hacer si lo tienen todo muy claramente definido, hay otras en las que no se puede hacer. Y también dependen cómo los autores firman los artículos. Toda la información de Scopus viene o de las citas o de los metadatos de los artículos, de tal forma que si el autor ha firmado solamente o Universidad de sin asociar ninguna facultad, el sistema no va a poder discriminarlo. Esto es todo por algoritmos. Entonces depende mucho de cómo la propia institución tenga estructurada su perfil en Scopus, así de cómo los autores firman los artículos. ¿Podrías volver a indicar dónde se ven las revistas, donde ha publicado un autor o una institución? Sí, por supuesto, es muy, muy fácil. Vamos de nuevo a... Tengo un montón de ventanas abiertas. Eh, Vamos a Scopus, a ver si se recarga. Está costando arrancar este lunes a Scopus, está un poquito somnoliento. A ver, bueno, vamos a un autor, vamos a Semenza para ser consistentes. Eh, Vamos a buscar, seleccionamos lo que nos interesa.
Vale, en este caso lo único que tenemos que hacer, a ver, porque tengo un montón de ventanas abiertas que me están pidiendo ver todo lo que necesito ver. Bueno, tenemos que ir a buscar en formato de resultados. Nos vamos a esta pestaña, se nos ofrecerá el, aquí ya vemos el listado de documentos y simplemente ya desde aquí, en la parte izquierda de la pantalla, insisto, toda la información está en los filtros, podéis ver, ir al título de la fuente, al título de la revista y podéis mostrar las 5 más importantes o decidir mostrarlas todas y aquí tendrás el listado de todas las revistas donde ha publicado este autor. Yo creo que más o menos alguien pregunta si el perfil de autor se puede modificar la temática de la publicación. No, la temática la define la revista en la que has publicado. Y hay revistas asociadas a más de un campo de conocimiento, pero eso el autor en sí mismo no tiene ninguna potestad para hacerlo, puesto que ha publicado en una revista que ya está conectada o asociada con una temática o área de conocimiento. Bueno, son las 11:14, vamos a ir cerrando la encuesta. Finalizamos la votación y bueno, aquí hubo más dudas. Era en física y en astronomía, como habíamos visto, haciendo el análisis de temas de conocimiento del set de publicaciones que pertenecían a ambas, a la Universidad Politécnica y al Centro Nacional de la Investigación Científica. Bueno, y llegamos justo a tiempo, a las 11:15 para los ODS, también los determina Scopus. Sí, hay unas queries muy complejas con los términos que se asocian a cada objetivo de desarrollo sostenible y basada en esa lista de queries, Elena, o de términos clave, los artículos son conectados o no a objetivos de desarrollo sostenible. Agradecemos nuevamente vuestra presencia. Simplemente os queremos mostrar cosas que se pueden hacer con Scopus e invitaros a utilizar la herramienta. Llega a vosotros a través de vuestras instituciones, mediado por FECIT. Es una herramienta, yo creo, muy útil, muy potente y ya la tenéis comprada. Nuestra labor es fomentar su uso al máximo porque creemos que puede ser muy útil para todos vosotros, ayudaros a ahorrar tiempo, buscar colaboradores, instituciones, que fue un poco el tema que tratamos hoy y demás. Aquellos que haya quedado alguna duda, estáis por supuesto bienvenidos a la sesión de por la tarde que dará Cristiani, que ya sabéis que tiene mucho flow. Y bueno, para el resto espero veros en futuras sesiones. Muchas gracias Cristiani, y que tengáis muy buen día. Nos vemos pronto. Un cordial Gracias a saludo. todos. Hasta la tarde, a los que vengan o mañana. Chao.